Me llamo Clara, y necesito contar algo que me lleva pesando en el alma desde hace meses. A mis 58 años, creía saber lo que era el amor. Creía que el sacrificio lo era todo. Creía que ser madre significaba desaparecer por completo para que tu hijo pudiera brillar más. Estaba muy equivocada, pero dejadme empezar por el momento en que todo cambió. El momento en que el sonido de la mano de mi hijo contra mi cara resonó más fuerte que 23 años de amor incondicional. Era un martes por la mañana, en marzo, un día sin nada de especial, el tipo de mañana en la que te despiertas ya cansada, cargando con el peso de 1000 pequeñas responsabilidades que nadie más parece notar. Mi padre llevaba meses enfermo, cáncer, de ese que te roba a la persona pedazo a pedazo. Y yo había estado compaginando su cuidado con 3 trabajos a tiempo parcial solo para mantenernos a flote. Se suponía que Daniel tenía que irse a su trabajo en la oficina esa mañana. A sus 23 años, todavía vivía en casa. Todavía esperaba que le preparase el tupper como si tuviera 7. Todavía trataba nuestra casa como un hotel donde el servicio era gratuito y las quejas, infinitas. Recuerdo estar de pie en aquella cocina. La misma cocina donde le había preparado miles de desayunos, donde le había ayudado con los deberes hasta que me ardían los ojos de agotamiento, donde había celebrado cada pequeña victoria de su infancia, mientras mis propios sueños se iban apagando en un segundo plano. Me temblaban las manos mientras intentaba organizar los medicamentos de mi padre. Papá necesitaba sus pastillas exactamente a las 8 de la mañana, o el dolor se volvía insoportable. Llegaba tarde a mi turno en la cafetería, donde servía mesas a gente que apenas se daba cuenta de mi existencia. Mi mente estaba dividida entre citas médicas, recetas que renovar y la factura de la luz que ya llevaba 2 semanas de retraso. En medio de todo ese caos, se me olvidó prepararle el tupper a Daniel. Simplemente se me olvidó. Como a cualquier ser humano podría olvidársele algo cuando está ahogado en responsabilidades que parecen multiplicarse más rápido de lo que se pueden resolver. Cuando Daniel volvió a casa esa tarde, yo estaba sentada junto a la cama de papá, sujetándole la mano mientras dormía inquieto. La medicación le provocaba desasosiego, pero mi presencia parecía calmarlo de alguna manera. Estaba tarareando una vieja nana, la misma que solía cantarle a Daniel cuando las pesadillas lo despertaban en mitad de la noche. Oí el coche de Daniel en la calle, luego su llave en la cerradura, luego sus pasos pesados en las escaleras, cada peldaño cargado con un peso que había aprendido a reconocer como ira. «Mamá». Su voz cortó el silencio de la casa como un cristal al romperse. Solté con cuidado la mano de papá y fui al salón, donde Daniel estaba de pie con la camisa del trabajo arrugada y el rostro crispado por ese tipo de rabia que yo había visto crecer en él durante meses, o quizá años. «¿Dónde estaba mi comida?», exigió, sin siquiera acordarse de que su abuelo yacía enfermo en la habitación de al lado. «Ay, cariño, lo siento muchísimo», empecé, con mi voz adoptando automáticamente ese tono de disculpa que había perfeccionado durante décadas para suavizar las decepciones de los demás. Papá ha pasado una noche terrible y estaba intentando organizar sus medicamentos y... «Me dan igual tus excusas», me interrumpió, acercándose. Lo bastante cerca como para oler la frustración que emanaba de él como una colonia. «He tenido que comprar la comida. ¿Sabes la vergüenza que es tener que explicar a mis compañeros que mi madre no es capaz de hacer algo tan simple como un bocadillo?» Las palabras me golpearon como puñetazos. No porque las dijera en voz alta. Daniel había aprendido a lanzar sus observaciones más crueles en un tono controlado que las hacía parecer razonables en lugar de devastadoras, sino porque llevaban el peso de cada pequeño resentimiento que había ido acumulando, cada momento en que mi humanidad había sido un inconveniente para su comodidad. «Daniel, por favor», susurré, mirando hacia la habitación de papá. «Está durmiendo, y el médico dijo que... eres una inútil». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros como un gas venenoso, tóxicas e imposibles de retirar. Sentí que algo se resquebrajaba en mi pecho, no el corazón, porque eso habría sido demasiado limpio, demasiado rápido. Esto era más caótico, más profundo, como el sonido de los cimientos cediendo tras soportar demasiado peso durante demasiado tiempo.
Y entonces su mano impactó contra mi mejilla. La bofetada no fue violenta en el sentido que podríais imaginar. Fue calculada, controlada, dada con la fuerza justa para dejar claro su punto de vista, sin dejar una marca que pudiera requerir explicaciones a terceros. Pero el sonido, Dios mío, el sonido, retumbó en nuestra casa como un trueno. No lloré, no grité, ni siquiera levanté la mano para tocar la piel ardiente donde su palma había aterrizado. Solo lo miré de verdad, a ese joven que yo había criado, por el que había sacrificado todo. A su ropa de trabajo perfectamente planchada que yo le había enseñado a planchar, a su cara sana y bien alimentada que no mostraba signos del hambre que yo había pasado para que él siempre tuviera suficiente, a sus ojos, mis ojos, del mismo color avellana, ahora fríos con un sentimiento de merecimiento que, al parecer, yo había ayudado a crear. El silencio que siguió fue más fuerte que la propia bofetada. En ese silencio, vi pasar 23 años de mi vida ante mí, como una película a doble velocidad. Las noches en vela cuando le salían los dientes, las horas extras que hice para pagarle la universidad, las citas que rechacé, las amistades que dejé que se desvanecieran, los sueños que enterré en silencio para que los suyos pudieran florecer. Me vi a los 35, recién viuda y aterrorizada, prometiéndole a mi niño que yo sería suficiente para los dos. Me vi a los 40, rechazando un ascenso que habría requerido viajar porque Daniel me necesitaba en casa. Me vi a los 50, viéndolo graduarse en la universidad mientras yo estaba de pie en la última fila, con un vestido que tenía desde hacía 7 años, porque cada euro que ahorraba iba para su futuro. Y ahora, a los 58, estaba contemplando la culminación de todo ese sacrificio. Un joven que creía que mi único valor residía en mi capacidad para servir a sus necesidades, sin rechistar y sin fallar. Clara, la débil voz de mi padre llamó desde su habitación, rompiendo aquel silencio tóxico. Daniel puso los ojos en blanco. Genial. Ahora se ha despertado. Algo cambió dentro de mí entonces. Algo que no había sentido en décadas. No era rabia, exactamente, sino algo más limpio y peligroso. Reconocimiento, quizá. O claridad. Me di la vuelta, apartándome de mi hijo sin decir una palabra más, y caminé hacia la habitación de papá, con mis pies moviéndose con una firmeza que me sorprendió. A mis espaldas, Daniel decía algo sobre la cena, sobre su ropa de la tintorería, sobre planes con amigos que requerirían que yo esperara despierta para abrirle, porque había vuelto a perder su llave. Cerré la puerta de la habitación de papá a mis espaldas, y me senté en la silla junto a su cama. Estaba despierto, con los ojos claros a pesar de la medicación para el dolor, y me miraba con ese tipo de preocupación que nace de toda una vida leyendo rostros. Clara, cariño, susurró, buscando mi mano con unos dedos que parecían huesos de pájaro. ¿Qué ha pasado ahí fuera? Abrí la boca para mentir, para minimizarlo, para proteger la imagen de Daniel como llevaba años haciendo, pero no me salieron las palabras. En su lugar, por primera vez desde que murió mi marido, me permití imaginar un tipo de vida diferente. Si te gustan las historias emotivas como esta, por favor, suscríbete a nuestro canal. Estamos intentando llegar a los 1000 suscriptores, y de verdad que ayuda a nuestro trabajo. Y déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo, porque esto es solo el principio de la historia de Clara. Y a veces, las transformaciones más poderosas comienzan con los momentos más silenciosos de reconocimiento. La verdad es que esa bofetada no surgió de la noche a la mañana. Fue la culminación de 1000 pequeños cortes, cada uno tan diminuto que apenas lo sentí en su momento, pero que juntos me habían desangrado sin que ni siquiera me diera cuenta. Dejadme que os cuente cómo llegamos a ese punto. Cómo el niño dulce que solía meterse en mi cama durante las tormentas se convirtió en el hombre que podía mirarme a los ojos y llamarme inútil. Empezó de forma tan gradual que lo confundí con el simple hecho de crecer. Cuando Daniel cumplió 16 años, algo cambió en nuestra casa. Los abrazos se volvieron raros y luego desaparecieron. El "te quiero, mamá" se convirtió en un "lo que sea", y después, solo en silencio. Me dije a mí misma que era normal, ¿no? Los adolescentes necesitan su espacio para volverse independientes.
Eso es lo que decían todos los libros sobre crianza. Pero la independencia y la crueldad no son lo mismo. Y yo estaba demasiado cansada, demasiado abrumada, demasiado desesperada por mantener a flote a nuestra pequeña familia como para ver la diferencia. Su padre nos había dejado deudas que yo ni siquiera sabía que existían, facturas médicas de sus últimos meses, tarjetas de crédito que me había ocultado, una segunda hipoteca que descubrí solo después del funeral. A los 35, estaba ahogada en responsabilidades que parecían imposibles de gestionar sola. Así que cuando Daniel empezó a tratarme como a una empleada en lugar de como a su madre, lo justifiqué. Está de luto, me decía. Está enfadado por haber perdido a su padre. Puse excusas para cada palabra cruel, cada gesto despectivo, cada vez que me miraba como si yo fuera invisible. Cuando tenía 17 años, tuve 3 trabajos para pagarle el coche. Y no un coche cualquiera. Quería uno que no le diera vergüenza aparcar en el instituto. Así que limpié oficinas hasta las 2 de la madrugada, serví mesas en los turnos de comida y llevé la contabilidad de una pequeña empresa los fines de semana. Tenía las manos en carne viva por los productos de limpieza. Me dolían los pies constantemente, pero conseguí ahorrar lo suficiente para un Seat Ibiza de segunda mano que estaba bastante bien y que él aceptó con un encogimiento de hombros y una queja sobre el color. Gracias, supongo, dijo, cogiendo las llaves sin mirarme. ¿Pero no podías haber encontrado uno azul? Había buscado en todos los concesionarios en 80 kilómetros a la redonda durante 3 meses para encontrar ese coche. Era fiable, seguro, y entraba en nuestro imposible presupuesto. Pero su primera respuesta fue de decepción, porque no encajaba perfectamente con sus preferencias. Debería haber dicho algo entonces. Debería haberle explicado que la gratitud no es solo buena educación, es el reconocimiento de un sacrificio hecho en tu nombre. Pero estaba tan agotada, tan agradecida de que no estuviera activamente enfadado, que simplemente sonreí y dije, bueno, quizá algún día podamos mirar de pintarlo. Nunca lo hicimos, por supuesto. Para cuando había ahorrado suficiente dinero para la pintura, él ya necesitaba otra cosa. Las matrículas de la universidad, los gastos de graduación, el material para la residencia de estudiantes que costó más de lo que yo gastaba en la compra en 3 meses. La universidad fue cuando ocurrió la verdadera transformación, cuando mi niño dulce y complicado se convirtió en alguien a quien apenas reconocía. Daniel entró en una buena universidad pública, y yo estaba tan orgullosa que lloré en su ceremonia de graduación. Ahí estaba la prueba de que todos esos años de sacrificio habían valido la pena. Ahí estaba el futuro en el que lo había invertido todo, tomando forma por fin. Pero la universidad le abrió a Daniel los ojos a un mundo que yo no podía ofrecerle. Volvía a casa en vacaciones hablando de la familia de su compañero de piso, que tenía 3 coches y se iba de viaje a lugares que yo solo había visto en revistas. Describía cenas elaboradas en restaurantes, donde los entrantes costaban más de lo que yo ganaba en un día. Mencionaba a compañeros de clase que recibían paquetes semanales llenos de aperitivos caros y ropa de marca. Y poco a poco, empecé a sentir que medía mi amor con esos estándares imposibles. La madre de Javier le mandó 200 euros solo porque tuvo un mal día, mencionó despreocupadamente durante una llamada. Dijo que quería animarlo. Yo había estado sobreviviendo a base de bocadillos de embutido barato durante una semana, para asegurarme de que podía pagar sus libros del siguiente semestre, pero Daniel no lo sabía. Había aprendido a ocultar mis dificultades tras conversaciones telefónicas alegres y paquetes llenos de galletas caseras en lugar de lujos comprados. «Qué bien, cariño», respondí, calculando mentalmente si podía sacar 20 euros del presupuesto de la compra para enviarle algo especial. Algunas familias tienen otras circunstancias, eso es todo. «Ya», dijo con un tono en su voz que no quise interpretar. Algunas familias sí. Cuando se graduó y volvió a casa, supuestamente para ahorrar dinero mientras buscaba trabajo, me puse contentísima. Mi niño volvía a casa. Le preparé su habitación como si fuera un rey que regresa del exilio, comprando sábanas nuevas con dinero que debería haber usado para el copago de las recetas de papá. Pero el Daniel que volvió no era el chico que se había ido a la universidad. Este Daniel lo evaluaba todo a través del prisma de lo que tenían sus amigos, de lo que las familias de sus compañeros podían permitirse,
de lo que él sentía que merecía basándose en algún estándar invisible que yo nunca podría alcanzar. El trabajo que finalmente encontró estaba bastante bien pagado, pero actuaba como si trabajar ya de por sí estuviera por debajo de él. Volvía a casa quejándose de su supervisor, de sus compañeros, del trayecto, de la carga de trabajo. Todo era culpa de otro, el fracaso de otro por no reconocer su evidente superioridad, y de alguna manera, yo me convertí en la responsable de gestionar su decepción. Si tenía un mal día en el trabajo, yo tenía que tener lista su cena favorita. Si su jefe criticaba su rendimiento, yo tenía que escuchar una perorata de 1 hora sobre las políticas de la oficina, mientras asentía con comprensión, y nunca sugería que quizá, solo quizá, parte de esa crítica merecía ser considerada. Si su colada no estaba lista exactamente cuando la necesitaba, yo era una desconsiderada. Si su habitación no estaba limpia a su gusto, yo era una vaga. Si estaba demasiado cansada para charlar cuando él quería atención, yo era una egoísta. Lo peor no eran sus exigencias, era lo razonables que las hacía sonar. «Mamá, si de todas formas estás en casa todo el día», decía cuando le señalaba que había estado cuidando de papá, trabajando en 2 sitios y gestionando todas las responsabilidades del hogar, mientras él no contribuía más allá de su parte del alquiler. «No es que tengas otra cosa que hacer, como si cuidar de un padre moribundo fuera tiempo de ocio, como si trabajar 60 horas a la semana en empleos que apenas pagaban el salario mínimo fuera un hobby, como si el trabajo invisible de mantener un hogar, hacer la compra, pagar las facturas, programar citas, planificar las comidas, ocurriera por arte de magia». Sus amigos reforzaban estas actitudes cuando venían de visita. Se desparramaban por los muebles del salón con los zapatos puestos, dejando cajas de pizza vacías y botellines de cerveza para que yo los limpiara, tratándome como si fuera parte del mobiliario. «Tu madre es la caña», dijo uno de ellos, después de que yo hubiera pasado mi tarde libre haciéndoles bocadillos para su sesión de videojuegos. «Nunca se queja de nada». Daniel se rió. «Sí, ella es así, súper tranquila, como si mi falta de quejas significara que no tenía necesidades, ni sentimientos, ni merecía consideración, como si mi silencio fuera una prueba de satisfacción en lugar de agotamiento. Pero yo pensaba que esto era normal, pensaba que así era el amor, dar sin fin sin esperar nada a cambio, disponibilidad constante sin necesidad de aprecio, autosacrificio completo al servicio de la felicidad de otra persona. Mi madre me había criado para creer que las buenas mujeres ponen a todos los demás primero, que el amor maternal significaba absorber el dolor para que tus hijos no tuvieran que sentirlo. Y papá, pobrecito, estaba demasiado enfermo y era demasiado chapado a la antigua para entender que lo que estaba presenciando no era una dinámica familiar normal. Los vecinos veían pequeños fragmentos, por supuesto. La señora Pérez, la de al lado, a veces hacía comentarios sobre lo mucho que trabajaba, lo entregada que era, la suerte que tenía Daniel de tener una madre tan atenta, pero lo decía con ese tono que la gente usa cuando intenta ser educada sobre algo que les incomoda. «Eres una santa, Clara», decía cuando me veía cargar con la compra mientras Daniel estaba sentado en el coche mirando el móvil. «No sé cómo puedes con todo. Una santa». Como si el martirio fuera una virtud en lugar de una elección que había tomado sin darme cuenta de que había alternativas. El punto de ruptura se había estado gestando durante meses antes de esa mañana de martes. Pequeños momentos que deberían haber sido advertencias, si hubiera sido lo bastante valiente como para reconocerlos. Como la vez que tuve una intoxicación alimentaria y pasé 2 días apenas pudiendo levantarme de la cama, y la principal preocupación de Daniel fue si aún así podría hacerle la comida para el trabajo. O cuando papá se cayó y tuve que llevarlo a urgencias. Y Daniel se enfadó porque no le había mandado mensajes con regularidad porque le preocupaba qué iba a cenar. O la tarde que llegué a casa de un turno de 12 horas. Y me encontré que Daniel y sus amigos habían usado todos los platos de la casa y dejado la cocina como si hubiera pasado un tornado. Y cuando mencioné que estaba demasiado cansada para limpiarlo todo esa noche, Daniel puso los ojos en blanco y dijo: «Oh, mamá, no esperábamos que te pusieras rara con esto». «Rara».
por llegar a casa y encontrarme un desastre después de trabajar todo el día para mantener a flote a nuestra familia. Pero lo limpié de todos modos. Siempre lo limpiaba de todos modos. Porque pensaba que eso era lo que significaba el amor. Pensaba que eso es lo que hacían las madres. Estaba tan equivocada. Y esa mañana de martes, cuando mi mano impactó contra mi mejilla ardiente y oí la palabra inútil, suspendida en el aire como humo, finalmente entendí lo que había estado demasiado cansada y esperanzada para ver antes. No había estado criando a un hijo, había estado creando un monstruo. Y lo que es peor, me había estado desvaneciendo en el proceso, pedazo a pedazo, hasta que no quedaba casi nada de Clara. Casi nada, pero no del todo. Después de esa bofetada, ocurrió algo extraño. En lugar de defenderme, en lugar de exigir el respeto que se me había negado durante años, hice lo que siempre había hecho, esforzarme más. Sé cómo suena. Creedme, lo sé. Pero cuando has pasado décadas creyendo que el amor significa dar sin fin, que tu valía se mide por cuánto puedes soportar, que las buenas madres absorben el dolor para que sus hijos no tengan que sentirlo, bueno, incluso una bofetada se convierte en algo que puedes justificar. Está estresado en el trabajo, me dije esa noche, despierta en unas sábanas que yo había lavado y doblado mientras aún me ardía la mejilla. No lo decía en serio, solo está frustrado, y yo estaba en medio. De hecho, le pedí perdón a la mañana siguiente. ¿Os lo podéis imaginar? Le pedí perdón a mi hijo por olvidar su comida después de que me hubiera golpeado en nuestra propia casa. Daniel, cariño, dije, acercándome a él con cuidado mientras se comía el desayuno que me había levantado temprano para prepararle. Siento lo de ayer. Sé que estás trabajando mucho y mereces tener cosas con las que poder contar. No volveré a fallarte. Levantó la vista de sus huevos, perfectamente cocinados, como a él le gustaban, y asintió como si mi disculpa fuera simplemente lo que me correspondía. Gracias, mamá. Solo intenta organizarte mejor, ¿vale? No puedo estar preocupándome por estas cosas cuando intento concentrarme en el trabajo. Organizarme mejor, como si no hubiera estado organizando su vida entera durante 23 años, como si la montaña de responsabilidades que manejaba a diario fuera una prueba de caos en lugar del esfuerzo hercúleo que realmente requería. Pero asentí, sonreí y prometí hacerlo mejor, porque eso es lo que pensaba que hacían las buenas madres. Las semanas que siguieron fueron una clase magistral sobre mi propia desaparición. Me volqué en ser la cuidadora perfecta con la energía desesperada de alguien que intenta recuperar un amor que nunca se le había dado gratuitamente. Empecé a preparar los tupperes de Daniel la noche anterior, con notitas de ánimo como si todavía estuviera en primaria. Compré una agenda cara y organicé con colores el horario de nuestra familia para no volver a olvidar un detalle importante. Puse alarmas en mi móvil para recordarme todo, desde cuándo recoger su ropa de la tintorería hasta sus horas preferidas para cenar. Pero la perfección, aprendí, es un objetivo móvil cuando tratas con alguien que ha descubierto que tu amor no tiene límites. Lo del tupper se convirtió en una obsesión para Daniel. No solo que se lo preparara, sino que lo preparara bien. El sándwich tenía que estar cortado en diagonal, no recto. Las patatas fritas tenían que ser de marca, no de marca blanca. La manzana tenía que ser una Royal Gala, no una Golden. Las servilletas tenían que ser de tela, no de papel, porque sus compañeros podrían darse cuenta. Sus compañeros. Todo empezó a girar en torno a lo que sus compañeros pudieran pensar, notar o juzgar sobre su situación familiar. Como si mi idoneidad como madre estuviera siendo evaluada por extraños que ni siquiera me conocían. La madre de Sara prepara unos almuerzos gourmet increíbles, mencionó una tarde, mirando su móvil mientras yo recogía la mesa después de cenar. En plan, calidad de restaurante, ensaladas de quinoa y bocadillos de jamón serrano, y esas galletitas saladas caras. Miré el bocadillo de jamón York y queso que había planeado para el día siguiente, y sentí una punzada familiar de ineptitud. La quinoa costaba 3 veces más que el arroz. El jamón serrano era más caro que mi presupuesto semanal para la compra. Pero el comentario casual de Daniel sonó como una evaluación de mi desempeño que estaba suspendiendo. Al día siguiente,
Usé dinero del fondo para los medicamentos de papá para comprar ingredientes para un almuerzo gourmet que tardé 2 horas en preparar. Daniel se lo comió sin hacer comentarios, pero lo pillé haciéndole una foto con el móvil, probablemente para enseñársela a esos mismos compañeros que de alguna manera se habían convertido en el jurado invisible de mi valía como madre. Debería haberlo sentido como una victoria. En cambio, sentí que había vendido otro trozo de mi alma por 30 segundos de su aprobación. Papá notó el cambio en mí, incluso a través de la neblina de la medicación. Clara, hija, dijo una tarde mientras le ahuecaba las almohadas por tercera vez en una hora, moviéndome con la energía maníaca de alguien que no puede quedarse quieto, porque quedarse quieto significaba pensar, y pensar significaba reconocer verdades que no estaba lista para afrontar. Pareces distinta últimamente, más ansiosa. Forcé una sonrisa radiante, la misma que había llevado como una armadura durante semanas. Estoy bien, papá. Solo intento tenerlo todo bajo control. Estudió mi cara con la aguda atención que se adquiere pasando la mayor parte del tiempo tumbado, viendo a la gente que quieres moverse por sus vidas a tu alrededor. Ese chico tuyo, dijo con cuidado, ha estado difícil últimamente. El eufemismo era tan profundo que habría sido gracioso si no fuera tan desgarrador. Papá había oído la bofetada desde su habitación, lo sabía, pero era de una generación que no se metía en asuntos familiares, especialmente cuando implicaban disciplina entre padres e hijos. Solo está buscando su camino, dije automáticamente, colocando sus medicinas con el cuidado preciso que ponía en todo ahora, como si la ejecución perfecta pudiera de alguna manera evitar otra explosión. El trabajo es estresante, y vivir en casa no es fácil para alguien de su edad. Clara, la voz de papá fue más fuerte de lo habitual, atravesando mis excusas ensayadas. He estado viéndote desaparecer un poco más cada día. Eso no es que él busque su camino, es que él está perdiendo el suyo y te está arrastrando con él. La verdad en sus palabras me golpeó como agua fría, pero no podía permitirme sentirla por completo. Todavía no. En su lugar, me ocupé ajustando su manta y comprobando su vaso de agua y haciendo todas las pequeñas tareas de cuidado que se habían convertido en mi identidad. No estoy desapareciendo, papá. Solo estoy centrada en cuidar de mi familia. Buscó mi mano con dedos que parecían de papel, pero su agarre fue sorprendentemente fuerte. Cariño, tú también eres familia. No lo olvides. Pero lo había olvidado, por completo. Lo peor era lo normal que todo le parecía a los demás. Los amigos de Daniel seguían viniendo con regularidad, seguían tratando nuestra casa como su restaurante personal, y a mí como su camarera invisible. Llegaban sin avisar, esperaban comida sin pedirla, dejaban todo sucio sin disculparse. Y Daniel observaba todo con el aire satisfecho de alguien cuyos arreglos domésticos funcionaban exactamente como estaba previsto. Gracias, señora Morales. Mascullaban con la boca llena de los bocadillos que yo había hecho mientras monopolizaban la televisión del salón y dejaban migas incrustadas en la alfombra que yo tendría que aspirar más tarde. Pero su gratitud se sentía superficial, automática, el tipo de cortesía que se muestra a los trabajadores de servicios, cuyos nombres no te molestas en aprender. Empecé a entender que para ellos no era una persona, era una función, un recurso, una comodidad que hacía sus reuniones sociales más agradables, pero cuya presencia nunca era realmente requerida o valorada. El punto de inflexión de esta fase llegó un sábado por la tarde en abril. Había estado haciendo turnos dobles toda la semana porque las facturas médicas de papá se acumulaban más rápido de lo que podía pagarlas. La farmacia había empezado a llamar por saldos pendientes. La clínica de fisioterapia quería el pago antes de su próxima cita. El asistente sanitario a domicilio que necesitábamos desesperadamente estaba fuera de nuestro alcance. Llegué a casa agotada, con los pies hinchados de estar de pie todo el día, la espalda dolorida de levantar bandejas pesadas, la cara dolorida de sonreír a clientes que me trataban con la misma indiferencia casual que sus hijos me mostraban en casa. La casa estaba llena de amigos de Daniel. Aparentemente, habían decidido montar una fiesta improvisada en nuestro salón, con música alta, cerveza cara que yo sabía que Daniel no podía permitirse con su sueldo,
y el tipo de destrucción casual propia de gente que nunca ha tenido que limpiar lo que ensucia. Cada plato de nuestra cocina estaba sucio. Cada superficie estaba pegajosa por las bebidas derramadas. La alfombra estaba cubierta de patatas fritas, servilletas y los restos generales de gente que nunca había aprendido que los espacios pertenecen a personas reales, con vidas reales. Me quedé en el umbral de la puerta, todavía con mi uniforme de la cafetería, e intenté calcular cuántas horas tardaría en devolver nuestra casa a un estado habitable. ¡Ah! ¡Hola, mamá!, gritó Daniel por encima de la música, sin molestarse en bajar el volumen ni pedir a sus amigos que moderaran el ruido por consideración a su abuelo que dormía. Nos hemos quedado sin picoteo. ¿Podrías acercarte un momento al súper? Acercarme al súper, después de trabajar un turno de 12 horas, para comprar comida para sus amigos con dinero que no tenía, para que pudieran ensuciar más cosas que yo tendría que limpiar. La petición fue hecha con la suposición casual de que yo existía únicamente para su conveniencia, que mi tiempo, energía y recursos estaban a su disposición para que él los asignara como creyera conveniente. La verdad, dije, mi voz sonando extraña a mis propios oídos, es que he estado trabajando todo el día. Quizá podríais... Venga, mamá, interrumpió Daniel, y algo en su tono hizo que sus amigos levantaran la vista de su conversación. No te pongas difícil, es solo un momento. No te pongas difícil. Delante de una audiencia de jóvenes que ya estaban presenciando mi humillación, que recordarían este momento como la prueba de que la madre de Daniel era irrazonable, exigente, el tipo de madre que hacía la vida más difícil de lo necesario. Sentí sus ojos sobre mí. Esos chicos cuyas propias madres probablemente no tolerarían este nivel de falta de respeto, cuyas propias familias probablemente tenían límites y expectativas y consideración mutua. Y me di cuenta de que estaba a punto de convertirme en una historia que contarían más tarde, probablemente riéndose de la madre difícil de Daniel, que ni siquiera podía encargarse de una simple petición. Así que fui al supermercado. Compré patatas fritas y refrescos y todas las cosas que querían con dinero que había reservado para los medicamentos de papá. Volví a casa y se lo serví todo con la misma sonrisa que había llevado como un uniforme durante meses. Y nadie me dio las gracias. Nadie reconoció el sacrificio. Nadie me vio en absoluto. Esa noche, después de que finalmente se fueran y yo terminara de limpiar el desastre que habían creado, me senté en la habitación de papá escuchándolo dormir. La medicación hacía que su respiración fuera irregular, a veces deteniéndose lo suficiente como para hacerme entrar en pánico antes de reanudarse con un jadeo brusco. Pensé en lo que había dicho sobre desaparecer, sobre ser familia también. Con la tenue luz del pasillo, me vi en el espejo de la cómoda de papá. La mujer que me devolvía la mirada era alguien a quien apenas reconocía. Su pelo encanecía y estaba recogido en la misma coleta práctica que había llevado durante años, porque nunca había tiempo ni dinero para un buen corte. Su rostro estaba surcado de agotamiento y envejecimiento prematuro por el estrés y la mala nutrición. Su ropa era la misma ropa barata y funcional que había estado rotando durante temporadas, porque todo lo demás iba a las necesidades de otras personas. Pero fueron sus ojos lo que más me impactó. Estaban hundidos, vacíos, los ojos de alguien que había sido borrada tan gradualmente que no se había dado cuenta. Tenía 58 años y había desaparecido por completo. Existía solo como una extensión de las necesidades de otras personas, de la comodidad de otras personas, de la conveniencia de otras personas. Y la parte más aterradora era que todos, incluida yo, pensaban que así es exactamente como debían ser las cosas. Llega un momento en la historia de toda persona que se está rompiendo en que la lucha cesa, no porque la situación mejore, sino porque finalmente te quedas sin fuerzas para seguir creyendo que podría mejorar. Para mí, ese momento llegó un jueves a finales de abril, cuando me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía respirar normalmente. Papá había tenido una semana particularmente difícil. El cáncer se estaba extendiendo más rápido de lo que los médicos habían predicho, y la medicación para el dolor que solía aliviarlo durante horas, ahora apenas duraba 30 minutos. Había estado durmiendo en la silla junto a su cama,
despertándome cada vez que se movía, ayudándolo a ir al baño, ajustando sus almohadas, tratando de hacer sus últimas semanas lo más cómodas posible. No había dormido bien en días. Mis manos habían desarrollado un temblor persistente por el agotamiento y el estrés. Había perdido tanto peso que la ropa me colgaba como cortinas, pero no podía permitirme reemplazarla. Y además, ¿para quién me vestía ya? Ese jueves por la mañana, Daniel entró en la habitación de papá mientras yo le ayudaba con el desayuno, un proceso doloroso que implicaba meterle cucharaditas de sopa entre unos labios que apenas podían abrirse. «Mamá», dijo Daniel, sin molestarse en bajar la voz a pesar de la evidente incomodidad de papá. «Necesito que llames al trabajo y digas que estás enferma. Vienen unos cuantos amigos y quiero que la casa esté perfecta». Me detuve con la cuchara a medio camino de la boca de papá. «Cariño, no puedo pedir el día. Ya he faltado 3 días esta semana por las citas de papá y... Lo entenderán», interrumpió con la confianza despreocupada de alguien que nunca ha tenido que preocuparse por mantener un trabajo para sobrevivir. «Diles que es una emergencia familiar. Una emergencia familiar». Como si sus planes sociales calificaran como el mismo tipo de crisis que el proceso de muerte de su abuelo. «Daniel, necesito este trabajo», dije en voz baja, tratando de no alterar a papá, que observaba nuestra conversación con creciente agitación. «Necesitamos el dinero para los medicamentos de papá. Y si falto más días...» «Por Dios, mamá, qué dramática eres». Su voz tenía ese filo particular que yo había aprendido que significaba que estaba a punto de decir algo diseñado para herir. «Es un día. No se va a morir nadie porque limpies la casa en lugar de servir cafés a desconocidos». La ironía era tan cruel que me dejó sin aliento. Alguien se estaba muriendo. Justo allí, en esa habitación, alguien a quien amaba más que a mi propia vida se estaba apagando un poco más cada día. Y mi hijo estaba tratando las últimas semanas de su abuelo como un inconveniente para su calendario social. La mano de papá encontró la mía bajo la manta, sus dedos apenas con fuerza para apretar, pero el mensaje era claro: «No libres esta batalla por mí». Así que no lo hice. Llamé para decir que estaba enferma. Gasté el último de mis limitados días de baja del año para limpiar nuestra casa para los amigos de Daniel, quienes la destrozarían de nuevo en cuestión de horas, y nunca pensarían en el coste de esa destrucción para una mujer que ya se estaba ahogando. Pero algo había cambiado dentro de mí durante esa conversación. Algo pequeño pero crucial simplemente se había detenido. Limpié la casa con la eficiencia mecánica de un robot. Aspiré la alfombra que estaría cubierta de migas por la noche. Fregué superficies que estarían pegajosas por las bebidas derramadas antes de la medianoche. Coloqué muebles que serían movidos y dejados en nuevas posiciones para que yo los recompusiera más tarde. Y por primera vez en meses, no sentí rabia. No me sentí herida. No sentí absolutamente nada. La ausencia de emoción era casi pacífica en comparación con el dolor constante de la decepción que había estado cargando. Como un diente que deja de doler no porque se haya curado, sino porque el nervio finalmente ha muerto por completo. Esa tarde, mientras papá dormía a ratos y yo estaba sentada junto a su cama doblando la misma cesta de ropa por tercera vez, porque no podía concentrarme en nada, los amigos de Daniel comenzaron a llegar. Eran diferentes de la pandilla habitual, mayores, más profesionales, el tipo de jóvenes adultos que llevaban su éxito como una colonia y hablaban en la jerga casual de las personas que nunca habían dudado de que pertenecían a cualquier lugar en el que estuvieran. Los reconocí como los compañeros de trabajo de Daniel, la audiencia cuya aprobación se había vuelto tan importante para él. Aquellos cuyas madres preparaban almuerzos gourmet y cuyas familias se iban de vacaciones por Europa y cuyos arreglos domésticos aparentemente establecían el estándar por el cual se medía mi valía. «Daniel nos ha hablado mucho de usted, señora Morales», dijo una de ellas cuando Daniel me presentó a regañadientes. Se llamaba Jessica y tenía el tipo de sonrisa segura que proviene de no tener que preocuparse nunca por el dinero, la aceptación, o si tendrás trabajo mañana. Dice que es una cocinera increíble. El cumplido debería haberme reconfortado. En cambio, se sintió hueco, actuado, el tipo de cosa que la gente dice cuando intenta ser educada con el servicio. «Gracias», respondí automáticamente,
ya catalogando mentalmente lo que necesitaría preparar para la cena. Espero que tengáis hambre. Y así, sin más, fui descartada. Se instalaron en nuestro salón como si fuera suyo, esparciéndose por los muebles que yo había ahorrado durante meses para comprar, discutiendo sobre carreras, planes de viaje y estrategias de inversión, mientras yo me retiraba a la cocina para comenzar a preparar una comida que no podía permitirme para gente que no recordaría mi nombre la próxima semana. Desde la cocina, podía oír fragmentos de su conversación, historias sobre casas en el pueblo, y catas de vino y viajes de esquí a los Pirineos. Hablaban con naturalidad de gastar más dinero en una sola cena de lo que yo ganaba en una semana, de problemas que parecían imposiblemente lujosos en comparación con la lucha diaria por mantener a flote a nuestra familia. Pero lo que me sorprendió no fue su privilegio, fue lo perfectamente que Daniel encajaba en su mundo. Con qué naturalidad adoptaba su arrogancia casual, su suposición de que otras personas existían para facilitar su comodidad. Mi madre está haciendo su famoso estofado de ternera, le oí decir, y algo en su tono me hizo detenerme mientras picaba. Lleva todo el día cocinando. Os vais a poner las botas. Su famoso estofado. Como si yo fuera un personaje de su historia en lugar de una persona real con mi propia identidad. Como si mi cocina existiera únicamente para su ascenso social, en lugar de ser una habilidad que había desarrollado por necesidad y amor. Miré los ingredientes esparcidos por la encimera. Verduras que había comprado con dinero que debería haber ido a la receta de papá, carne que representaba una semana de cuidadoso presupuesto, especias en las que me había dado un capricho porque quería que la velada de Daniel fuera perfecta. Y de repente, no podía recordar por qué. ¿Por qué me estaba arruinando para impresionar a extraños que nunca me lo devolverían? ¿Por qué estaba agotando mi cuerpo moribundo para facilitar conexiones sociales que no me incluían? ¿Por qué estaba desapareciendo más completamente cada día al servicio de personas que solo me veían como una función que debía realizarse? El estofado salió perfecto, por supuesto. Carne tierna, una salsa rica, verduras que habían absorbido todos los sabores complejos que había pasado horas desarrollando. Los amigos de Daniel lo elogiaron con entusiasmo, pero sus cumplidos sonaron como reseñas de un restaurante que habían visitado en lugar de gratitud por un regalo dado por alguien que se había sacrificado para proporcionarlo. Después de la cena, volvieron al salón mientras yo recogía sola en la cocina. La conversación continuó sin mí, sus risas flotando a través de la puerta como música de una fiesta a la que no estaba invitada. Fregué platos que tendrían que ser fregados de nuevo mañana. Guardé sobras que Daniel se comería sin pensar en su coste. Limpié superficies que volverían a estar sucias por la mañana. Mis manos se movían automáticamente a través de movimientos familiares, mientras mi mente parecía flotar en algún lugar por encima de mi cuerpo, observando esta escena de servidumbre doméstica con el interés desapegado de un antropólogo que estudia una cultura extranjera. Cuando el último plato estuvo limpio y la cocina restaurada a su estado original, me encontré de pie junto al fregadero, mirando por la ventana la casa de la vecina. Se podía ver a la señora Pérez a través de la ventana de su cocina, sentada a la mesa con una taza de té y un libro, su rostro tranquilo bajo la suave luz de la lámpara. Parecía contenta, relajada, como alguien que existía por sí misma en lugar de como una extensión de las necesidades de otras personas. Traté de recordar la última vez que me había sentado con una taza de té y un libro. Traté de recordar un momento en que había hecho algo puramente porque quería, no porque alguien más me lo exigiera. No pude. La revelación debería haberme devastado. En cambio, se sintió como información, un hecho que archivar junto con todas las demás pruebas que había estado recopilando sin darme cuenta. Más tarde esa noche, después de que los amigos de Daniel finalmente se hubieran ido, y yo hubiera terminado de limpiar el predecible desastre que habían creado, me senté en la habitación de papá mientras dormía. Su respiración era más trabajosa ahora. Cada aliento requería un esfuerzo visible, y supe que nos acercábamos al final de nuestro tiempo juntos. ¿Clara? Su voz era apenas un susurro, pero la oí de inmediato. «Estoy aquí, papá». Me acerqué a su cama, tomando su mano entre las mías. «¿Necesitas algo?» Estuvo en silencio tanto tiempo que pensé que se había vuelto a dormir. Luego, con un esfuerzo que claramente le costó,
Estoy orgulloso de ti, cariño. Tu madre también lo estaría. Las palabras deberían haberme consolado. En cambio, se sintieron como un panegírico para alguien que todavía estaba viva. No creo que haya mucho de lo que estar orgulloso, dije, sorprendiéndome de mi propia honestidad. Has estado cuidando de todo el mundo toda tu vida, susurró. Pero, ¿quién cuida de ti? La pregunta quedó suspendida en la oscura habitación como humo, y me di cuenta de que no tenía una respuesta. Nadie cuidaba de mí. Nunca nadie lo había hecho. Había estado tan ocupada siendo indispensable para todos los demás que me había olvidado de ser necesaria para mí misma. No lo sé, papá. Quizá, dijo, su voz cada vez más débil. Sea hora de que aprendas. Esa noche, ni siquiera intenté dormir. Me senté en mi cocina, la misma cocina donde había preparado miles de comidas para personas que rara vez me daban las gracias, donde había preparado innumerables táperes para un hijo que criticaba mis esfuerzos, donde había limpiado después de fiestas a las que no estaba invitada. La casa estaba finalmente en silencio. Daniel dormía, probablemente soñando con ascensos profesionales y conexiones sociales, y todas las formas en que su vida continuaría expandiéndose, mientras la mía se contraía. Papá descansaba tan pacíficamente como su condición se lo permitía. Incluso las luces de la vecina estaban apagadas. En ese silencio, pude oír algo que había estado ignorando durante meses. El sonido de mi propio corazón. Irregular y agotado, pero aún luchando por mantenerme viva. El sonido de mi propia respiración, superficial y rápida, pero aún moviendo oxígeno a través de unos pulmones que aún no se habían rendido. Todavía estaba aquí, a duras penas, pero todavía aquí. Y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, me pregunté qué significaba eso. ¿Quién era yo cuando no estaba siendo la solución de otra persona a sus problemas? ¿Qué quería cuando no estaba completamente centrada en lo que todos los demás necesitaban? No tenía respuestas, pero en algún lugar de esa cocina silenciosa, rodeada de las herramientas que había usado para hacerme útil a los demás, sentí algo que no había experimentado en años. Curiosidad por mi propia vida. Era diminuta, frágil, apenas más que un susurro en la oscuridad, pero estaba ahí, y quizá, solo quizá, era suficiente. Papá murió un martes por la mañana en mayo, mientras yo le sostenía la mano y tarareaba la misma nana que le había cantado a Daniel cuando era un bebé. Su último aliento fue tan silencioso que casi no me di cuenta, solo una suave exhalación que no tuvo una inhalación que la siguiera. Por un momento, pensé que simplemente estaba haciendo una pausa, como había estado haciendo durante semanas mientras su cuerpo olvidaba cómo realizar incluso las funciones más básicas. Pero entonces el silencio se alargó, y comprendí que el hombre que me había criado, que me había amado incondicionalmente, que se había preocupado por mi desaparición incluso mientras luchaba su propia batalla, se había ido. Debería haber llorado. Debería haber llamado a Daniel. Haber comenzado el terrible proceso administrativo de la muerte, las llamadas, el papeleo y los arreglos que habría que hacer. En cambio, me quedé sentada, aún sosteniendo la mano de papá que se enfriaba, y sentí algo inesperado instalarse en el espacio donde debería haber estado el duelo. Alivio. No alivio de que se hubiera ido. Dios sabe que lo había amado más que a nadie en el mundo, excepto a Daniel, sino alivio de que su sufrimiento hubiera terminado. Alivio de que finalmente estuviera libre del dolor que había consumido sus últimos meses. Y debajo de eso, algo que me avergonzaba reconocer. Alivio de que alguien que realmente me había visto, que realmente me había valorado, se hubiera ido de este mundo creyendo todavía que yo valía algo. Daniel nos encontró 20 minutos después, cuando bajó esperando el desayuno, y descubrió en cambio que nuestro mundo había vuelto a cambiar. ¿Mamá? Su voz era pequeña, insegura de una manera que no le había oído desde que era pequeño y tenía miedo de las tormentas. Asentí, colocando suavemente la mano de papá sobre su pecho y levantándome de la silla que había sido mi hogar durante tantas semanas. Se ha ido en paz, dije, mi voz más firme de lo que esperaba, sin dolor al final. Lo que siguió debería haber sido un momento para consolarnos mutuamente, para compartir recuerdos del hombre que había sido el ancla de nuestra pequeña familia. En cambio,
Daniel comenzó inmediatamente a calcular las implicaciones prácticas de la muerte de papá. ¿Y qué pasa con la casa? Fueron literalmente sus primeras palabras después de que confirmara que su abuelo se había ido. Quiero decir, ¿había un seguro? ¿Qué tipo de arreglos hizo? No había seguro. Papá había sido un hombre de clase trabajadora toda su vida, y sus modestos ahorros habían sido consumidos por las facturas médicas mucho antes del final. La casa, la misma casa donde Daniel había crecido, donde papá había vivido durante 40 años, tendría que venderse para pagar sus deudas. Le expliqué esto con delicadeza, tratando de centrarme en las necesidades inmediatas. Había que llamar a la funeraria. Había papeles que firmar, arreglos que hacer. Podríamos preocuparnos por las finanzas más tarde, pero la mente de Daniel ya se adelantaba a cómo la muerte de papá afectaría a su propia comodidad y conveniencia. ¿Y dónde se supone que vamos a vivir?, preguntó, paseándose por la cocina mientras yo hacía las llamadas necesarias con el cuerpo de papá todavía en la habitación de al lado. Yo no puedo pagar un alquiler solo, y tú apenas ganas lo suficiente para cubrir la compra. Tú, no nosotros, o nosotras. Tú. Incluso en el momento inmediatamente posterior a la pérdida, la principal preocupación de Daniel era cómo las circunstancias de otras personas afectarían a su propio estilo de vida. El funeral fue pequeño. Papá no había sobrevivido a muchos de sus amigos, y nuestra familia nunca había sido grande. Vinieron algunos vecinos, incluida la señora Pérez, que me apretó la mano y susurró que echaría de menos ver a papá trabajando en su jardín. Asistieron algunos de sus antiguos compañeros de trabajo, hombres de 70 y 80 años que habían compartido décadas de trabajo y amistad con él. Daniel habló maravillosamente en el servicio, pronunciando un panegírico que pintaba a papá como un abuelo devoto y patriarca de la familia. Al escucharlo, nunca adivinarías que había pasado los últimos meses de papá tratándolo como un estorbo, quejándose del ruido que hacía su equipo médico y de la interrupción que su cuidado causaba en los planes sociales de Daniel. Pero el duelo puede hacer que la gente sea generosa con sus recuerdos, y me alegré de que papá fuera recordado como el buen hombre que había sido en lugar de la carga que Daniel había visto en él. Después del funeral, mientras estaba en nuestro salón aceptando tortillas de patatas de los vecinos y el pésame de gente que había conocido a papá mucho más tiempo que a mí, noté que sucedía algo extraño. La gente me hablaba directamente a mí. Me miraban cuando hablaban, me preguntaban por mis planes, mis necesidades, mis sentimientos sobre la pérdida. Por primera vez en años, yo era el centro de atención, no porque estuviera sirviendo a otros, sino porque era yo quien merecía consuelo y preocupación. Debería haberme sentido bien. En cambio, se sintió extraño, como llevar ropa que pertenecía a otra persona. La señora Pérez se quedó después de que los demás visitantes se hubieran ido, ayudándome a envolver la comida sobrante y a fregar los platos que la gente había traído. «Clara, cariño», dijo mientras trabajábamos codo con codo en la cocina. «¿Has pensado en lo que vas a hacer ahora?» La pregunta era simple, pero me golpeó como un puñetazo. ¿Qué iba a hacer? Por primera vez en mi vida adulta, no tenía a nadie a quien cuidar, ninguna crisis inmediata que gestionar, ninguna emergencia que requiriera toda mi atención y energía. Supongo que tendré que encontrar un nuevo sitio para vivir, dije automáticamente, y ayudar a Daniel a resolver su situación. La señora Pérez dejó de secar el plato que tenía en las manos y me miró con esa franqueza que las mujeres mayores se ganan el derecho a usar. «¿Y qué hay de lo que tú quieres, hija? ¿Qué te haría feliz a ti?» Las palabras quedaron suspendidas entre nosotras como un idioma extranjero que una vez conocí, pero que había olvidado cómo hablar. ¿Qué quería yo? ¿Qué me haría feliz? Literalmente no podía recordar la última vez que alguien me había hecho esas preguntas. «Yo no estoy segura», admití, y la honestidad se sintió a la vez aterradora y liberadora. Llevo tanto tiempo cuidando de otras personas que no creo que sepa cómo cuidar de mí misma. Ella asintió como si esa fuera exactamente la respuesta que esperaba. El duelo tiene una forma de despejar el aire, ¿verdad? Te muestra lo que realmente importa y lo que solo ha sido ruido. Esa noche, después de que la señora Pérez se fuera a casa y Daniel se retirara a su habitación para hacer llamadas sobre la búsqueda de piso, me encontré sola en la casa por primera vez desde que papá se había puesto enfermo.
El silencio era diferente ahora. No el silencio pesado y ansioso de esperar una crisis, sino algo más ligero, más limpio, como el aire después de que ha pasado una tormenta. Caminé por las habitaciones que habían estado llenas de equipo médico y el constante estrés de bajo nivel del cuidado, y noté cosas que no había visto en meses. La forma en que la luz de la tarde caía sobre el parqué, que papá había restaurado él mismo hacía 20 años. Las fotos familiares en la repisa de la chimenea que incluían imágenes mías con aspecto feliz, joven y llena de posibilidades. El pequeño jardín visible a través de la ventana de la cocina, donde papá había cultivado tomates y rosas con el mismo esmero. Esta casa guardaba 40 años de recuerdos, pero no todos eran tristes. Había habido mañanas de Navidad y celebraciones de cumpleaños y tranquilas cenas de domingo. Había habido risas y consuelo, y la profunda seguridad que proviene de estar en un lugar al que realmente perteneces. Y pronto pertenecería a extraños. El pensamiento debería haberme devastado. En cambio, se sintió como información, otro hecho que procesar y archivar con todos los otros cambios que estaban remodelando mi mundo. Me preparé una taza de té, el Earl Grey favorito de papá, y me senté en la mesa de la cocina con un bolígrafo y papel. Por razones que no podía articular, me sentí obligada a hacer una lista. No una lista de tareas, o una lista de la compra o cualquiera de los inventarios prácticos que habían gobernado mi vida durante décadas. Algo diferente, algo solo para mí. En la parte superior de la página, escribí cosas que recuerdo que me encantaban. La lista comenzó lentamente. Leer novelas de misterio los domingos por la tarde. Escuchar música de jazz mientras cocinaba. La sensación de logro que provenía de cultivar algo en el jardín. Largos paseos por la mañana temprano cuando el mundo estaba en silencio y me pertenecía solo a mí. Mientras escribía, surgieron recuerdos que había olvidado que poseía. La forma en que solía pintar acuarelas de adolescente, pasando horas tratando de capturar el tono exacto del atardecer sobre el lago de nuestro barrio. Lo mucho que había disfrutado mi trabajo en la biblioteca antes de que naciera Daniel, ayudando a la gente a encontrar exactamente el libro que necesitaban, rodeada por el cómodo silencio del conocimiento esperando ser descubierto. La mujer que había amado esas cosas se sentía como alguien que había conocido hace mucho tiempo, en otra vida. Pero mientras escribía su nombre al final de la página, Clara, me di cuenta de algo profundo. No se había ido, solo estaba enterrada bajo décadas de necesidades, expectativas y emergencias de otras personas, pero seguía ahí, esperando. Las siguientes semanas pasaron en un torbellino de ventas de enseres, papeleo legal y la agotadora logística de desmantelar una vida. Daniel se lanzó a la búsqueda de piso con la energía concentrada de alguien que resuelve un problema que le afecta personalmente. Encontró un sitio rápidamente, un estudio que podía permitirse con su sueldo, siempre y cuando fuera cuidadoso con sus gastos. Tú probablemente podrías encontrar una habitación para alquilar en algún sitio, sugirió cuando le pregunté por sus planes. Quizá con alguna otra señora mayor que necesite ayuda con las tareas de la casa o algo así. Se te dan bien esas cosas. Señora mayor, tareas de la casa. Incluso ahora, incluso después de todo, su visión de mi futuro me implicaba a mí sirviendo las necesidades de otra persona, en lugar de descubrir las mías propias. Quizá, dije, porque había aprendido que estar de acuerdo era más fácil que discutir, y estaba cansada de librar batallas que no podía ganar. Pero algo había cambiado en mí durante esas noches tranquilas, de hacer listas y recuperar recuerdos. Algo pequeño pero creciente, como una semilla que había estado latente en tierra helada y finalmente sentía el primer calor de la primavera. 3 días antes de que tuviéramos que desalojar la casa, tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí. No se lo conté a Daniel. No le pedí su consejo, ni su aprobación, ni su permiso. Por primera vez en 23 años, simplemente tomé una decisión por mí misma y empecé a llevarla a cabo. Llamé a la señora Pérez y le pregunté si podía guardar algunas cajas en su garaje, solo temporalmente, hasta que resolviera mi siguiente paso.
Me puse en contacto con la parroquia donde había sido voluntaria de vez en cuando a lo largo de los años y pregunté si sabían de alguien que necesitara ayuda temporal a cambio de un lugar donde quedarse. Investigué las rutas de autobús a la ciudad, donde podría haber más oportunidades para alguien que empezaba de nuevo a los 58. Cada llamada telefónica se sentía como un pequeño acto de rebelión, no contra Daniel específicamente, sino contra la versión de mí misma que había olvidado que se le permitía tomar decisiones sobre su propia vida. La noche antes de que viniera la mudanza, me senté en la habitación de papá, ahora vacía, excepto por la cama y la cómoda que irían a una organización benéfica, y lo sentí conmigo de una manera que no tenía nada que ver con fantasmas o consuelo sobrenatural. Podía oír su voz tan claramente como si estuviera sentado a mi lado. Quizás sea hora de que aprendas. Aprender a cuidar de mí misma. Aprender a ser importante en mi propia historia. Aprender a existir por mí misma en lugar de como una extensión de las necesidades de otras personas. Ya no era rabia. No era dolor ni decepción ni ninguna de las emociones que me habían consumido durante tanto tiempo. Era algo mucho más poderoso. Era una decisión. Y por primera vez en décadas, la decisión era enteramente mía. La mañana que me fui fue ordinaria en todos los sentidos, excepto en uno. Por primera vez en 23 años, me desperté pensando en mí misma en lugar de en todos los demás. Las 2 semanas posteriores al funeral de papá habían transcurrido en una extraña calma que ahora reconocía como preparación, aunque no podría haberla definido así en ese momento. Mientras Daniel se centraba en mudarse a su estudio y en quejarse de la reducción de espacio y comodidad, yo había estado haciendo mis propios arreglos con la silenciosa eficiencia de alguien que finalmente había encontrado su propósito. Había conseguido un puesto temporal a través de la red de la parroquia, ayudar a una mujer mayor llamada Rosa Martínez a recuperarse de una operación de cadera. El trabajo venía con una pequeña habitación en su casa, un sueldo modesto y algo que no había experimentado en décadas. Expectativas claras que no tenían nada que ver con gestionar las necesidades emocionales de otra persona. Rosa necesitaba ayuda con la compra, la limpieza ligera y el transporte a las citas médicas. Era amable pero independiente, agradecida por la ayuda pero sin exigir más de lo que habíamos acordado. Y lo más importante, me trataba como a una persona que había contratado para hacer un trabajo, no como a un familiar cuya existencia entera debía girar en torno a su comodidad. El trabajo duraría 3 meses, quizá 4. Después de eso, tendría que encontrar otra cosa. Por primera vez desde que tenía 19 años, mi futuro era completamente incierto. Debería haberme aterrorizado. En cambio, se sentía como la libertad. Daniel había estado tan absorto en su propia transición que apenas se dio cuenta de mis preparativos. Yo había clasificado 23 años de posesiones acumuladas con el cuidado metódico de alguien que había aprendido a distinguir entre lo que importaba y lo que era simplemente un estorbo. Me quedé con el reloj de papá, el que su propio padre le había regalado cuando empezó en su primer trabajo. Me quedé con el libro de recetas de mi madre, con su letra en los márgenes anotando qué platos eran los favoritos de Daniel cuando era pequeño. Me quedé con 3 álbumes de fotos y un pequeño joyero que contenía piezas que habían sido regalos de personas que me habían querido de verdad. Todo lo demás, todas las cosas acumuladas de una vida vivida al servicio de otros, fue donado o desechado sin sentimentalismos. El proceso fue liberador de maneras que no había esperado. Cada objeto que soltaba se sentía como quitarme un peso que había estado cargando sin darme cuenta. Los objetos decorativos que había comprado porque parecían cosas que una madre como Dios manda debería tener. La ropa que había guardado a pesar de no sentirme nunca cómoda con ella. Los libros que había comprado con buenas intenciones pero que nunca encontré tiempo para leer porque alguien siempre necesitaba algo más urgente. Cuando terminé, toda mi vida cabía en 2 maletas y 3 cajas. Daniel me ayudó a llevar estas pertenencias a casa de Rosa un sábado por la mañana, tratando la ocasión como un favor que le hacía a alguien que no podía gestionar esas tareas sola. «Este sitio es bastante pequeño», observó, examinando la modesta casita de Rosa con el ojo crítico que había heredado de años, midiendo todo con estándares imposibles.
¿Estás segura de que estarás cómoda aquí? Es temporal, respondí, lo cual era cierto, pero no del todo. Todo se sentía temporal ahora, no de una manera que diera miedo, sino de una que sugería posibilidad en lugar de limitación. Rosa nos recibió en la puerta, moviéndose con cuidado con su andador, pero saludándonos con la calidez genuina de alguien que había pasado sus 74 años aprendiendo a apreciar la ayuda cuando se le ofrecía. «Tú debes de ser Daniel», dijo, ofreciéndole una sonrisa que era amistosa pero no deferente. «Tu madre habla mucho de ti». Capté algo en su tono. No desaprobación, exactamente, sino una especie de cuidada neutralidad que sugería que se había formado sus propias opiniones sobre mi hijo, basándose en nuestras conversaciones. Daniel le estrechó la mano con el encanto automático que desplegaba con la gente que no volvería a ver. «Gracias por darle esta oportunidad a mamá. Sé que la cuidará muy bien». La forma en que lo expresó, como si yo fuera un servicio que se proporcionaba en lugar de una persona que tomaba su propia decisión, me habría dolido 2 meses atrás. Ahora se sintió como la confirmación de que estaba tomando la decisión correcta. Después de que Daniel se fuera, Rosa y yo nos sentamos en su soleada cocina con tazas de café y tuvimos el tipo de conversación que había olvidado que era posible, una en la que ambas personas hablaban y ambas escuchaban. «Parece un buen chico», dijo Rosa diplomáticamente. «Lo es», respondí automáticamente, y luego me sorprendí a mí misma añadiendo, «pero hemos caído en algunas dinámicas poco saludables con los años». Rosa asintió como si eso fuera exactamente lo que esperaba oír. A veces, las personas más cercanas a nosotros son las más difíciles de ver con claridad. La distancia puede ser un regalo. Durante los días siguientes, me instalé en casa de Rosa y descubrí lo que se sentía al tener una rutina que me pertenecía. Me levantaba a las 6, no porque alguien me necesitara, sino porque disfrutaba de las horas tranquilas de la mañana. Preparaba el desayuno para 2 personas que lo apreciaban. Leía mientras Rosa echaba la siesta. Paseaba por su jardín mientras ella veía la televisión. Me acostaba cuando estaba cansada en lugar de cuando las necesidades de todos los demás habían sido satisfechas. Por primera vez en décadas, mis días tenían una forma y un propósito que no dependían de la gestión de crisis o de las emergencias de otras personas. Daniel llamaba cada pocos días, aparentemente para ver cómo estaba, pero en realidad para ponerme al día de su propia adaptación a la vida independiente. «El piso está bien», informó durante una de estas llamadas, «pero la cocina es diminuta y estoy gastando mucho más en la compra de lo que esperaba. Nunca me di cuenta del trabajo que da planificar las comidas y comprarlo todo». Hice los sonidos de comprensión apropiados mientras me maravillaba ante la idea de que un hombre de 23 años nunca se hubiera dado cuenta de que la comida requería planificación y compra. «Y hacerla colada es un lío», continuó. «Las lavadoras del edificio son caras y no paro de encoger cosas o desteñirlo todo de rosa. He estropeado 2 camisas del trabajo esta semana». De nuevo, le ofrecí consejos amables sobre separar los colores y mirar las etiquetas, información que había intentado enseñarle docenas de veces a lo largo de los años, cuando no había mostrado ningún interés en aprender. «Quizá podrías pasarte un fin de semana», sugirió durante una de estas llamadas, «para ayudarme a organizarme y enseñarme algunos de tus trucos de cocina. Estoy comiendo demasiada comida para llevar». La petición fue formulada como si me estuviera haciendo un favor al permitirme servirle, a pesar de que era él quien pedía ayuda. Hace 2 meses, habría reorganizado mi agenda de inmediato y habría pasado mi fin de semana libre resolviendo sus problemas. «Lo siento, cariño», dije en su lugar, «pero he quedado con Rosa. Quizá en otro momento». El silencio que siguió fue más largo de lo habitual, y lo reconocí como el de Daniel procesando la experiencia desconocida de que le dijeran que no. «¿Has quedado?», dijo finalmente. «¿Qué tipo de planes?». «Me está enseñando a hacer punto», respondí, lo cual era cierto. Rosa llevaba semanas intentando convencerme de que me uniera a ella en la afición, y finalmente había accedido a que me enseñara lo básico. «Vamos a empezar una bufanda juntas». «¿Una bufanda?». El tono de Daniel sugería que había anunciado planes para escalar el Everest. «Mamá, tú no haces punto». «Ahora sí», dije simplemente. Otra pausa. Luego,
Bueno, supongo que eso está... ¿Pero no podrías Bien. hacer eso en cualquier otro momento? Esto es más importante. Más importante. Su necesidad de ayuda doméstica era automáticamente más importante que mis planes, mis intereses, mis actividades elegidas. La suposición estaba tan profundamente arraigada en su pensamiento que ni siquiera la reconocía como tal. Estoy segura de que te las apañarás, dije amablemente. Eres un adulto inteligente y capaz. Después de colgar, Rosa levantó la vista de su labor con unos ojos que no se perdían nada. No está acostumbrado a oír esa palabra, ¿verdad? ¿Qué palabra? No. Lo pensé por un momento. Tienes razón. No creo que se la haya dicho nunca. No sobre algo que importara. ¿Y qué se siente? Preguntó, volviendo a sus agujas con la atención despreocupada de alguien que llevaba 60 años haciendo punto. Consideré la pregunta seriamente. ¿Qué se sentía al priorizar mis propios planes sobre la conveniencia de Daniel? ¿Al tratar mi tiempo como si tuviera el mismo valor que sus necesidades? Da miedo, admití, pero también siento que es lo correcto. Durante las semanas siguientes, noté que las llamadas de Daniel se volvían más frecuentes y más directas. Mencionaba problemas específicos, una cremallera rota, una camisa manchada, un desastre en la cocina, con la clara expectativa de que me ofreciera a solucionarlos. Cuando no me ofrecía voluntaria de inmediato, escalaba a peticiones más directas. Supongo que no podrías pasarte después del trabajo un día, solo para ayudarme a ponerme al día con algunas cosas. Supongo que no te acordarás de cómo quitar esa mancha de la ropa blanca. Supongo que no podrías comprarme un par de cosas cuando vayas a hacer la compra para Rosa. Cada petición estaba formulada como si fuera pequeña, razonable, apenas digna de mención. Pero juntas, pintaban una imagen clara de alguien que nunca había aprendido a gestionar los requisitos básicos de la vida adulta, porque siempre había tenido a otra persona para que los gestionara por él, y por primera vez pude ver el papel que yo había desempeñado en la creación de esa dependencia. Cada vez que había intervenido para resolver sus problemas, le había robado la oportunidad de desarrollar sus propias soluciones. Cada vez que me había anticipado a sus necesidades, le había impedido aprender a reconocerlas y satisfacerlas por sí mismo. Creía que estaba mostrando amor. En realidad, estaba mostrando miedo. Miedo a que pudiera tener dificultades, a que pudiera fracasar, a que tuviera que experimentar la incomodidad que conlleva aprender nuevas habilidades. Ahora, desde la claridad que proporciona la distancia, podía ver que mi ayuda, en realidad, había sido perjudicial. Había criado a un joven que creía que otras personas existían para servir a su conveniencia, que nunca había aprendido a valorar el trabajo que mantenía su vida funcionando sin problemas, que daba por sentados los sacrificios hechos en su nombre. Había creado exactamente el tipo de persona que le habría enseñado a no ser, si hubiera sido lo bastante valiente como para dejarle aprender a través de la experiencia en lugar de rescatarlo de cada consecuencia. La revelación debería haberme llenado de culpa. En cambio, me llenó de determinación. 3 semanas después de mi llegada a casa de Rosa, Daniel apareció sin avisar un domingo por la tarde, cargando una bolsa de ropa sucia, y con la expresión particular que había aprendido a reconocer como un sentimiento de merecimiento frustrado. Estaba por el barrio, dijo, aunque la casa de Rosa no estaba cerca de ningún lugar que Daniel tuviera motivos para visitar. Pensé en pasar a ver cómo te estabas adaptando. Lo invité a entrar y se lo presenté debidamente a Rosa, quien lo saludó con la misma educada cautela que había mostrado antes. He traído algo de ropa para lavar, dijo Daniel, dejando la bolsa en el suelo de la cocina de Rosa como si fuera normal transportar eso durante las visitas sociales. Mi lavadora ha estado fallando, y pensé que quizá podrías poner esto mientras estoy aquí. El atrevimiento era pasmoso. No solo que yo estuviera dispuesta a hacerle la colada, sino que estuviera dispuesta a usar los electrodomésticos y el tiempo de Rosa para proporcionar servicios gratuitos a alguien que ni siquiera era residente de la casa. Las cejas de Rosa se arquearon ligeramente, pero no dijo nada. Lo siento, Daniel, dije en voz baja, pero eso no sería apropiado. Esta no es mi casa, y esas no son mis lavadoras. Me miró fijamente como si hubiera hablado en un idioma extranjero.
Es solo una colada, mamá. No es para tanto. Entonces no debería ser para tanto que te encargues tú mismo. Las palabras quedaron suspendidas en la cocina de Rosa como humo, y observé a Daniel procesar la experiencia desconocida de un límite que se establecía y se mantenía. Su rostro pasó por varias expresiones: confusión, incredulidad y, finalmente, ira. «No puedo creer que te estés portando así», dijo, su voz adquiriendo el filo que había precedido a nuestro último enfrentamiento serio. «Conduzco hasta aquí para visitarte. ¿Y no puedes hacerme ni un simple favor?» Sentí que la atención de Rosa se agudizaba, aunque continuó tejiendo como si no estuviera escuchando cada palabra. «Agradezco que me visites», respondí con firmeza, «pero no te pedí que trajeras la colada». Algo en mi tono, calmado, definitivo, completamente diferente a la sumisión apologética a la que estaba acostumbrado, pareció registrarse como una amenaza. «¿Qué te pasa últimamente?», exigió. «Desde que murió el abuelo, has estado actuando diferente, como si establecer límites básicos fuera un trastorno de la personalidad en lugar de una señal de recuperación. Creo que quizás solo estoy recordando quién solía ser», dije. Y en ese momento, mirando el rostro de mi hijo mientras luchaba por procesar la idea de que yo podría existir por razones distintas a su conveniencia, me di cuenta de algo que había estado creciendo en mí durante semanas. No solo estaba recordando quién solía ser, estaba descubriendo en quién estaba destinada a convertirme. La llamada llegó un jueves por la mañana en agosto, 6 semanas después del fallido asalto de la colada en casa de Rosa. Estaba en el jardín, ayudando a Rosa a entutorar sus tomateras, cuando mi teléfono sonó con esa urgencia particular que significaba crisis. «¿Mamá?». La voz de Daniel sonaba tensa, más aguda de lo habitual, transmitiendo un pánico que no le había oído desde que era pequeño. «Necesito que vengas. Ahora mismo». Mi primer instinto fue el que había estado entrenando durante 23 años. Dejarlo todo, evaluar la emergencia, movilizarme para resolver cualquier problema que requiriera una intervención materna inmediata. Pero algo me hizo detenerme, con el plantador todavía en la mano, la tierra bajo mis uñas de un trabajo que era mío. «¿Qué pasa, cariño?», pregunté, acomodándome de nuevo sobre mis talones en la tierra cálida. «No puedo explicarlo por teléfono. Por favor, ven, es importante». La antigua Clara habría estado en su coche en cuestión de minutos, conduciendo por la ciudad con el corazón acelerado y la mente ya catalogando posibles soluciones a problemas desconocidos. La nueva Clara, o quizá la verdadera Clara, emergiendo finalmente después de décadas bajo tierra, se quedó exactamente donde estaba. «Daniel, estoy ayudando a Rosa con su jardín esta mañana. Si hay una emergencia, puedes decirme qué está pasando, y podemos ver cómo manejarlo». El silencio se alargó lo suficiente como para que me preguntara si se había cortado la llamada. Luego, «¿Prefieres la jardinería a ayudar a tu hijo?». La forma en que lo expresó, como si estuviera siendo frívola, egoísta, fallando en algún deber maternal fundamental, me habría devastado 2 meses atrás. Ahora se sintió como información sobre cómo me veía él, cómo me había visto siempre. «Estoy cumpliendo un compromiso que hice con alguien que depende de mí», respondí con calma. «Igual que tú deberías poder depender de mí para que cumpla mi palabra». Otra pausa. Cuando volvió a hablar, su voz había adquirido el filo que precedía a sus observaciones más crueles. «Bien, no te preocupes. Lo solucionaré yo solo». «Como aparentemente tengo que solucionarlo todo yo solo ahora que has decidido ser una egoísta». Colgó antes de que pudiera responder, dejándome con un teléfono silencioso en el soleado jardín de Rosa. Rosa levantó la vista de sus tomates con la expresión de alguien que había criado a 4 hijos y reconocía la manipulación emocional cuando la oía. «¿Crisis?», preguntó suavemente. «Al parecer, aunque no ha querido decir de qué tipo». «Ah», asintió con conocimiento de causa. «Del tipo que requiere que adivines qué pasa y luego te sientas culpable por no haberlo adivinado correctamente». Su perspicacia fue tan precisa que me hizo reír de verdad, por primera vez desde que todo este drama comenzó. Pero no pude quitarme una creciente inquietud a medida que avanzaba el día. A pesar de todo, Daniel seguía siendo mi hijo. ¿Y si algo iba realmente mal? ¿Y si mis nuevos límites me habían vuelto insensible a una necesidad real?
Al anochecer, mi preocupación había crecido lo suficiente como para devolverle la llamada. «¿Daniel? Quería saber cómo estabas. Asegurarme de que estás bien». «Ah, ¿ahora quieres saber cómo estoy?» Su voz estaba cargada de una emoción que no pude identificar del todo. «¿Después de pasar todo el día lidiando con este lío yo solo?» «¿Qué lío, cariño? Todavía no me has dicho qué pasa». Lo que vino a continuación fue una historia tan perfectamente diseñada para activar mi culpa y preocupación que casi admiré su construcción, incluso mientras la reconocía por lo que era. A Daniel lo habían despedido del trabajo, no por culpa suya, se apresuró a aclarar, sino por politiqueo de oficina y un supervisor que le tenía manía desde el principio. Lo habían llamado a recursos humanos esa mañana y lo habían despedido de inmediato, escoltado fuera del edificio como un criminal. Estaba desolado, humillado, sin saber cómo pagaría el alquiler y los gastos sin ingresos. Había necesitado a su madre, la única persona que se suponía que debía apoyarlo incondicionalmente, y yo había elegido la jardinería en su lugar. La historia fue contada con la mezcla justa de vulnerabilidad y acusación, diseñada para hacerme sentir a la vez protectora y culpable. Estaba magistralmente hecho, la verdad. También era completamente falso. Lo sabía no porque dudara de la capacidad de Daniel para engañar. Había aprendido lo suficiente sobre su carácter en los últimos meses como para no hacerme ilusiones, sino por algo que él no podría haber anticipado. La hija de Rosa trabajaba en recursos humanos en la misma empresa que empleaba a Daniel. Era una coincidencia que ninguna de las dos habíamos mencionado, al no tener ninguna razón para conectar nuestros detalles familiares hasta este momento. Y según María Martínez, que había llamado a su madre esa misma tarde para compartir cotilleos de la oficina, Daniel Morales había dejado su trabajo de forma espectacular. No despedido, había dimitido, había entrado en el despacho de su supervisor, había soltado un discurso de renuncia lleno de palabrotas sobre cómo su talento se estaba desperdiciando en gente demasiado estúpida para apreciarlo, y se había marchado antes de que nadie pudiera responder. La historia del despido era pura ficción, elaborada para provocar exactamente la respuesta con la que había estado contando durante 23 años. «Daniel», dije en voz baja, después de que terminara su actuación, «sé que no te despidieron». El silencio que siguió fue diferente a sus pausas habituales. Este llevaba el peso de alguien que se da cuenta de que su narrativa cuidadosamente construida acaba de derrumbarse. «¿De qué estás hablando? Sé que dimitiste. Sé que elegiste dejar ese trabajo y ahora estás tratando de manipularme para que me sienta responsable de arreglar las consecuencias de tu elección. Eso no es... ¿Quién te ha dicho eso? Alguien está mintiendo, mamá. Sabes que yo nunca... «Para». La palabra salió con más fuerza de la que pretendía, cortando sus protestas como una cuchilla. Simplemente, para. Y ocurrió algo extraordinario. Realmente dejó de hablar. En el silencio que siguió, pude oír algo que nunca había notado antes. El sonido de mi propia respiración, constante y tranquila. El sonido de alguien que ya no tenía miedo de la ira de otras personas, de la decepción de otras personas, de los intentos de otras personas de convertir sus problemas en mis emergencias. «Daniel», continué, mi voz ganando fuerza con cada palabra, «he pasado 23 años creyendo que las buenas madres absorben el dolor de sus hijos para que ellos no tengan que sentirlo. He sacrificado mi salud, mis finanzas, mi identidad y mi dignidad tratando de protegerte de cada consecuencia de tus elecciones». Podía oírle intentar interrumpir, pero seguía hablando. Me decía a mí misma que estaba mostrando amor. En realidad, estaba mostrando miedo. Miedo a que pudieras tener dificultades, a que pudieras fracasar, a que tuvieras que aprender lo que el resto de nosotros aprendimos, que los actos tienen consecuencias, que las otras personas no existen para resolver tus problemas, que el respeto se gana por cómo tratas a la gente, no se exige por quién eres para ellos. «Mamá, estás loca. Yo nunca te pedí que...». Me abofeteaste, Daniel. Las palabras cayeron en el espacio entre nosotros como piedras en agua estancada. Me llamaste inútil y me golpeaste en nuestra propia casa porque se me olvidó prepararte el tupper. Y en lugar de irme ese día,
En lugar de reconocer que ese fue el momento en que todo había ido demasiado lejos, te pedí perdón. El recuerdo de esa disculpa, ofrecida mientras aún me ardía la mejilla, pronunciada con la sinceridad desesperada de alguien convencida de que merecía un castigo por ser humana, se sentía ahora como la historia de otra persona, pero era mía, y era real, y era la verdad que ambos habíamos estado evitando durante meses. No fue mi intención. Sí, lo fue. Mi voz era firme ahora, segura de una manera que no lo había sido en décadas. Tenías la intención con cada palabra y con cada acción. Llevas años castigándome por ser insuficiente, por no cumplir con estándares que nunca podría alcanzar, por tener necesidades y limitaciones y fallos humanos que te resultaban un inconveniente. Podía oírle llorar ahora, los sollozos entrecortados y desesperados de alguien a quien le acaban de arrebatar su principal defensa. Mamá, por favor, lo siento. Sé que metí la pata, pero te necesito. No puedo hacer esto solo. No sé cómo hacer nada de esto sin ti. Y ahí estaba, la confesión que había estado esperando oír durante 23 años, pronunciada exactamente como siempre había imaginado. Mi hijo, reconociendo su necesidad de mí, pidiendo ayuda, derribando los muros de orgullo y de sentimiento de merecimiento que nos habían separado durante tanto tiempo. Hace 2 meses, esas palabras me habrían hecho correr hacia él de inmediato. Habría empaquetado sus cosas, le habría ayudado a encontrar un nuevo trabajo, habría resuelto sus problemas y habría absorbido su crisis como si fuera la mía. Pero la mujer sentada en la cocina de Rosa, rodeada por la cómoda quietud de una casa donde era valorada en lugar de explotada, no era la misma mujer que una vez creyó que el amor significaba desaparecer por completo para la comodidad de otro. Sé que no puedes, dije amablemente. Sé que no sabes cómo gestionar la vida adulta sin que alguien más se encargue de las partes difíciles, y eso es culpa mía, Daniel. Yo te hice eso al resolver todos tus problemas antes de que tuvieras que aprender a resolverlos por ti mismo. ¿Entonces me ayudarás? ¿Volverás y podremos resolver esto juntos? La esperanza en su voz era genuina, y rompió algo en mi pecho que había sido cuidadosamente reconstruido en los últimos meses. No porque quisiera salvarlo, sino porque finalmente entendí cómo era el amor en realidad. No, cariño, no voy a volver. Las palabras salieron claras y definitivas, y me di cuenta de que las había estado ensayando en mi cabeza durante semanas sin saberlo. Pero no voy a volver porque volver no te ayudaría. Solo pospondría el día en que finalmente tengas que aprender lo que debería haberte enseñado hace años, que eres capaz, inteligente y lo suficientemente fuerte para manejar tu propia vida. Pero nunca lo descubrirás mientras yo esté ahí para manejarla por ti. Lo que siguió fueron 20 minutos de todo lo que había esperado. Lágrimas, acusaciones, promesas de cambiar, amenazas de consecuencias, intentos de negociación, y finalmente, el tipo de rabia que había estado absorbiendo durante años sin reconocerlo como maltrato. «Me estás abandonando», gritó al teléfono. ¿Qué clase de madre abandona a su hijo cuando más la necesita? La que finalmente entiende la diferencia entre ayudar y consentirle todo, respondí. La que te quiere lo suficiente como para dejarte convertirte en el hombre que eres capaz de ser, en lugar del niño en el que te he estado manteniendo. Nunca te perdonaré por esto. Nunca. Esa es tu decisión, Daniel. Al igual que todas las decisiones que te trajeron a este momento fueron tuyas. Y al igual que averiguar qué hacer a continuación te corresponde a ti. Colgué el teléfono y me senté en la tranquila cocina de Rosa, mis manos temblando ligeramente por la adrenalina, pero mi corazón firme en mi pecho. Rosa apareció a mi lado con 2 tazas de té, acomodándose en su silla con los movimientos cuidadosos de alguien cuyo cuerpo se había ganado el derecho a moverse lentamente. «Eso ha sonado difícil», dijo. «Lo ha sido, pero no tan difícil como pensaba que sería. ¿Cómo te sientes?» Consideré la pregunta seriamente. ¿Cómo me sentía después de finalmente decir verdades que había estado cargando durante meses, después de establecer límites que nunca antes había establecido, después de elegir mi propio bienestar por encima de la comodidad de mi hijo por primera vez en su vida? «Libre», dije, y me sorprendió lo precisamente que esa única palabra capturaba todo lo que estaba experimentando.
Por primera vez en 23 años, me siento libre. Fuera de la ventana de Rosa, el sol se estaba poniendo sobre el barrio que había llegado a considerar mi hogar, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa que me recordaban a las acuarelas que me encantaban de adolescente. Mañana empezaría a buscar una vivienda permanente. Empezaría a construir una vida que me perteneciera en lugar de existir como una extensión de las necesidades de otras personas. Descubriría quién era Clara cuando no se definía por su utilidad para los demás. Y Daniel aprendería lo que debería haberle enseñado años atrás, que era lo suficientemente fuerte para manejar su propia vida, incluso cuando manejarla fuera difícil. No sería fácil para él. Puede que tampoco fuera fácil para mí, pero a veces el amor consiste en dar un paso atrás y confiar en que las personas se conviertan en quienes son capaces de ser, incluso especialmente cuando, eso requiere que primero tengan dificultades. 6 meses después de esa llamada, me paré frente a un espejo que había comprado para mi propio piso, el primer lugar en el que había vivido que me pertenecía por completo, y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía los mismos ojos color avellana, el mismo pelo encanecido, las mismas líneas alrededor de su boca que contaban la historia de décadas pasadas sonriendo para la comodidad de otros. Pero algo fundamental había cambiado en su expresión. Parecía presente, sólida, como alguien que ocupaba exactamente el espacio que le correspondía, ni más ni menos. Me estaba preparando para un evento que habría parecido imposible 6 meses antes. Una ceremonia de reconocimiento donde recibiría un premio por el trabajo que había estado haciendo con mujeres mayores que se habían encontrado desplazadas por el divorcio, el abandono o simplemente el tipo de transiciones vitales que la sociedad finge que no existen. El trabajo había comenzado por accidente. Después de que la recuperación de Rosa se completara y mi puesto temporal terminara, me encontré con habilidades que no sabía que poseía y conexiones que nunca esperé hacer. La red de la parroquia que me había ayudado a encontrar ese primer trabajo me preguntó si estaría interesada en ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Lo que comenzó como una tutoría informal se había convertido en algo más estructurado. Había ayudado a Marta, una mujer de 70 años cuyo marido la dejó después de 43 años de matrimonio, a aprender a gestionar unas finanzas que nunca se le había permitido manejar. Había ayudado a Carmen, cuyos hijos adultos la habían convencido de vender su casa y mudarse con ellos solo para tratarla como una asistenta no remunerada, a encontrar su propio lugar y reclamar su independencia. Y lo que es más importante, había trabajado con mujeres como Sandra, cuyo hijo le había estado robando la pensión y haciéndole luz de gas para que creyera que estaba perdiendo la memoria, para ayudarla a ver que lo que estaba experimentando era maltrato, no envejecimiento. Cada mujer a la que ayudé me enseñó algo nuevo sobre las muchas maneras en que se puede convencer a personas inteligentes y cariñosas de que existen únicamente para la conveniencia de los demás. Cada historia reflejaba partes de mi propia experiencia, ayudándome a entender que mi situación con Daniel no era única. Era parte de un patrón que afectaba a miles de mujeres, a las que se les había enseñado que el altruismo era una virtud incluso cuando se convertía en autodestrucción. Se corrió la voz. Llegaron derivaciones de trabajadores sociales, terapeutas, sacerdotes que se encontraban con mujeres ahogadas en una disfunción familiar que las habían convencido de que era normal. Empecé a dirigir grupos de apoyo, a dar charlas en centros cívicos, a escribir artículos para publicaciones locales sobre cómo reconocer y escapar del abuso emocional disfrazado de obligación familiar. El periódico local había escrito un reportaje sobre el programa, lo que atrajo la atención de una organización autonómica centrada en el empoderamiento de las personas mayores. Me habían nominado para un premio que reconocía el destacado servicio a la comunidad por parte de mujeres mayores de 50 años. La ironía no se me escapaba. A los 58 años, finalmente estaba recibiendo reconocimiento por un trabajo que sentía más significativo que cualquier cosa que hubiera hecho en las 3 décadas anteriores combinadas. Pero la satisfacción más profunda provenía de algo más silencioso. Había aprendido a vivir sola, sin sentirme sola.
Había descubierto que la soledad y el aislamiento no eran lo mismo. Había descubierto lo que se sentía al tomar decisiones basadas en mis propios valores en lugar de en las expectativas de otra persona. Mi piso era pequeño, pero enteramente mío. Cada objeto en él había sido elegido porque me gustaba, no porque sirviera a las necesidades de otra persona o cumpliera con los estándares de otro. Tenía libros en las estanterías que realmente había leído, cuadros en las paredes que me hacía feliz mirar, y una cocina surtida con alimentos que disfrutaba comiendo en lugar de alimentos que me había entrenado para preparar para otros. Me despertaba cuando mi cuerpo estaba listo para despertar. Me acostaba cuando estaba cansada. Programaba mis días en torno a un trabajo que encontraba significativo y actividades sociales que disfrutaba genuinamente. Por primera vez desde que tenía 19 años, mi tiempo me pertenecía. La ceremonia de entrega de premios se celebraba en un hotel del centro, el tipo de lugar al que una vez imaginé que la gente rica iba para eventos importantes, pero que nunca pensé que tendría motivos para visitar. Mientras me ajustaba el escote del vestido que había comprado específicamente para esta ocasión, azul marino con un estampado sutil, profesional pero femenino, elegido porque me sentía guapa con él en lugar de porque cumpliera con la definición de apropiado de cualquier otra persona. Me permití un momento para reconocer lo lejos que había llegado desde la mujer que una vez se disculpó por recibir una bofetada. El teléfono había estado en silencio durante 4 meses. No más llamadas de crisis, no más manipulación disfrazada de emergencias, no más historias elaboradas diseñadas para activar mi culpa y movilizar mis instintos de rescate. Aparentemente, Daniel había aprendido que lo que dije sobre no volver para resolver sus problemas iba en serio. Esperaba que este silencio significara que estaba aprendiendo a resolverlos por sí mismo. Esperaba que significara que estaba descubriendo sus propias capacidades, desarrollando su propia resiliencia, convirtiéndose en el tipo de persona que podía construir relaciones sanas en lugar de parasitarias. Pero también había aprendido a no gastar mi energía emocional esperando resultados que no podía controlar. El crecimiento de Daniel, o la falta de él, era su responsabilidad ahora. Mi responsabilidad era continuar construyendo la vida que había comenzado a crear cuando finalmente me elegí a mí misma. El vestíbulo del hotel estaba lleno de gente vestida con sus ropas más formales. Las conversaciones, zumbando con la energía particular que proviene de celebrar logros que importan a quienes los consiguen. Encontré la mesa de registro, recibí mi acreditación y la asignación de mesa, y me uní a la multitud que se dirigía al salón de banquetes. Fue entonces cuando lo vi. Daniel estaba de pie cerca de la entrada, con un traje que nunca le había visto, no uno de los caros que tenía cuando vivía en casa, sino algo más barato, con un corte menos perfecto. Tenía el pelo más largo de lo que solía llevarlo, y parecía más delgado, más inseguro que el joven con derecho a todo que recordaba. Nuestras miradas se encontraron a través del concurrido vestíbulo, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Parecía que estaba tratando de decidir si acercarse a mí o desaparecer de nuevo en la noche de la que había venido. Tomé la decisión por los dos acercándome a él. «Hola, Daniel». «Hola, mamá». Su voz era más baja de lo que recordaba, menos segura. Vi el artículo en el periódico. Sobre esta noche. Quería venir y ver... Dejó la frase a medias, aparentemente sin saber cómo terminarla. «¿Cómo te enteraste de la ceremonia?», pregunté, genuinamente curiosa. «He estado leyendo todo lo que has escrito, siguiendo el trabajo que has estado haciendo». Bajó la vista a sus manos, que ya no eran suaves y sin callos como cuando yo gestionaba cada aspecto de su vida doméstica. Quería entender qué pasó. ¿Por qué te fuiste? ¿Qué había hecho mal? La confesión fue pronunciada sin su antigua ira defensiva, sin intentos de minimizar o desviar la responsabilidad. Sonaba como alguien que había pasado meses pensando seriamente en su propio comportamiento y sus consecuencias. «¿Y a qué conclusión llegaste?», pregunté. Se quedó en silencio por un largo momento, observando a la multitud de mujeres exitosas y sus acompañantes moverse a nuestro alrededor. «Que fui un hijo terrible, que te traté como a una empleada, peor que a una empleada, en realidad, porque al menos a una empleada se le paga, se le dan las gracias y se la trata con un respeto básico.
Las palabras eran dolorosas de oír, no porque no fueran ciertas, sino porque eran precisas. Pero había algo en su forma de decirlas que sugería un reconocimiento real, en lugar de una autocrítica teatral diseñada para provocar simpatía. Perdí el piso, continuó. No podía pagar el alquiler después de dejar el trabajo. Tuve que mudarme con 3 compañeros a un sitio que es básicamente una residencia de estudiantes para adultos que no pueden permitirse vivir solos. He estado lavando mi propia ropa, comprando mi propia comida, cocinando mis propias comidas, limpiando mis propios desastres. Hizo una pausa, mirándome directamente por primera vez desde que habíamos empezado a hablar. Es duro, mamá. Es muy duro. Y cada día me doy cuenta de algo más que hacías por mí, y que nunca noté. Nunca te di las gracias por nada de eso. La disculpa fue más completa y específica que cualquiera que hubiera recibido de él. Pero también llegaba 6 meses demasiado tarde para cambiar la decisión fundamental que había tomado sobre cómo debía funcionar nuestra relación en el futuro. Aprecio que digas eso, Daniel. Sé que debe haber sido difícil venir aquí esta noche. Quería preguntar. Dudó, y luego siguió adelante con el tipo de coraje que proviene de no tener nada que perder. Quería preguntar si había alguna manera de que pudiéramos empezar de nuevo. No volver a cómo eran las cosas. Ahora entiendo que cómo eran las cosas estaba mal, pero quizá encontrar una nueva forma de ser una familia. La pregunta quedó suspendida entre nosotros como un puente que ninguno de los dos estaba seguro de que fuera lo suficientemente fuerte como para cruzar. Daniel, dije con cuidado, ¿cómo sería eso para ti? ¿Esa nueva forma de ser una familia? No lo sé exactamente. Pero sé que tendría que empezar conmigo tratándote como a una persona en lugar de como a alguien que existe para hacerme la vida más fácil. Tendría que incluir que yo asumiera la responsabilidad de mis propios problemas en lugar de esperar que tú los resolvieras. Y tendría que implicar que yo aprendiera a darte cosas en lugar de solo recibirlas. La reflexión era más madura que cualquier cosa que le hubiera oído articular. Sugería meses de genuina autorreflexión en lugar del remordimiento superficial que había mostrado en el pasado. Antes de que pudiera responder, los organizadores de la ceremonia comenzaron a llamar a la gente para que tomara asiento. Daniel miró hacia el salón de banquetes y luego de nuevo a mí. Debería dejarte ir. Esta es tu noche, y no quiero restarle importancia. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un sobre. Te he escrito una carta. Todo lo que quería decir, pero no sabía cómo. No tienes que leerla esta noche, ni nunca, si no quieres. Pero quería que la tuvieras. Me entregó el sobre y dio un paso atrás, dándome espacio para tomar mi propia decisión sobre si continuar nuestra conversación. Daniel, dije guardando la carta en mi bolso, ¿te gustaría quedarte a la ceremonia? Suelen tener asientos extra para los familiares. La palabra familiares pareció tomarlo por sorpresa, como si no esperara ser incluido en esa categoría nunca más. ¿Estás segura? No quiero ser una molestia. No eres una molestia, pero si te quedas como mi invitado, no como alguien a quien soy responsable de gestionar o entretener. Tendrás que comportarte apropiadamente y tendrás que alegrarte genuinamente por mi éxito en lugar de convertirlo en algo sobre tus propias necesidades. El límite era claro pero no cruel, una invitación con condiciones. «Puedo hacer eso», dijo, y algo en su voz sugirió que lo decía en serio. Encontramos nuestra mesa asignada, donde presenté a Daniel simplemente como mi hijo. Él estrechó la mano de los otros galardonados y sus familias, manteniendo una conversación apropiada sin llamar la atención sobre sí mismo ni hacer que la velada girara en torno a su presencia. Cuando me llamaron y subí al estrado para aceptar el premio, miré a una audiencia que incluía a mujeres cuyas vidas había ayudado a cambiar y a familiares que habían apoyado sus transformaciones. En la tercera fila, Daniel estaba sentado en silencio, aplaudiendo con un orgullo genuino en lugar del entusiasmo teatral que una vez había usado para quedar bien por asociación. Hablé durante 5 minutos sobre el trabajo que me había llevado a este momento, sobre las miles de mujeres que habían sido convencidas de que el amor significaba desaparecer por completo para la comodidad de otro, sobre el poder de reconocer tu propio valor y reclamar tu propia vida. A veces, concluí,
mirando a rostros que reflejaban mi propio viaje de regreso a mí misma. Lo más amoroso que podemos hacer es dejar de resolver los problemas de otras personas por ellas y empezar a confiar en que encuentren sus propias soluciones. A veces, el coraje consiste en dar un paso atrás y creer que las personas que amamos son más fuertes de lo que les hemos estado reconociendo. El aplauso se sintió como un reconocimiento no solo del trabajo que había hecho, sino de la mujer en la que me había convertido en el proceso de hacerlo. Después de la ceremonia, Daniel y yo estábamos en el aparcamiento del hotel bajo unas farolas que proyectaban largas sombras entre los coches. «Estoy orgulloso de ti, mamá», dijo, «no solo por esta noche, sino por todo lo que has logrado, por tener la fuerza de irte cuando quedarse habría sido más fácil, por elegirte a ti misma cuando nadie te había enseñado que eso estaba permitido». Las palabras eran exactamente lo que habría querido oír 6 meses atrás, pronunciadas con una sinceridad que parecía genuina, pero también venían de alguien que había pasado años dando por sentados mis sacrificios, y solo los había apreciado después de que yo dejara de ofrecerlos. «Gracias, Daniel. Significa mucho. Sé que no tengo derecho a pedirte nada», continuó. «Sé que tengo que ganarme de nuevo cualquier relación que podamos tener en el futuro, pero quiero que sepas que estoy trabajando para convertirme en alguien digno de ser tu hijo, en lugar de solo alguien que resultó nacer de ti». Miré a este joven que me había causado tanto dolor, que me había forzado a descubrir reservas de fuerza que no sabía que poseía, que sin querer me había enseñado la diferencia entre el amor y la sobreprotección, al mostrarme cómo era esto último llevado a su extremo lógico. «Te quiero, Daniel», dije. «Siempre te he querido, incluso cuando no me gustaba tu comportamiento, incluso cuando tuve que elegir mi propio bienestar por encima de tu comodidad. Pero el amor no es suficiente para construir una relación. El respeto hay que ganárselo, la confianza hay que reconstruirla, y los límites sanos hay que mantenerlos. Lo entiendo. Y quiero ganarme esas cosas, si me das la oportunidad». Pensé en la carta en mi bolso, en los meses de silencio que nos habían permitido a ambos descubrir quiénes éramos cuando no estábamos atrapados en la danza tóxica de la sobreprotección y el merecimiento. Pensé en la mujer en la que me había convertido, en el trabajo que estaba haciendo, en la vida que había construido y que me pertenecía por completo. «Podemos empezar poco a poco», dije finalmente. «Un café una vez al mes. Llamadas que no impliquen crisis o peticiones de ayuda. Conversaciones en las que me cuentes sobre tu vida y me preguntes por la mía, y ambos escuchemos las respuestas. Me gustaría mucho». Nos abrazamos, brevemente, con cuidado, 2 personas que se habían hecho daño aprendiendo a confiar de nuevo. Mientras conducía a casa, a mi pequeño piso, pasando por barrios donde una vez había imaginado vivir, si tan solo pudiera hacerme lo suficientemente útil como para merecerlos, pensé en la carta que esperaba ser leída y en la relación que esperaba ser reconstruida. Pero, sobre todo, pensé en la mujer en el espejo retrovisor, conduciendo hacia un hogar que había elegido, una vida que había creado, un futuro que se había ganado al aprender finalmente la lección más importante de todas. A veces, lo más radical que puedes hacer es negarte a desaparecer para la comodidad de otra persona. A veces, el amor más profundo requiere los límites más fuertes. Y a veces, la justicia no se parece al castigo, sino a la tranquila satisfacción de saber que te elegiste a ti misma, cuando elegirte a ti misma fue lo más difícil que habías hecho nunca. A los 58 años, finalmente había aprendido a ser importante en mi propia historia. Y esa, me di cuenta, era la mayor victoria de todos.